Informe de pájaros. De nido en nido, conectamos las historias del país y del mundo. Aterrizajes precisos en tiempos de turbulencias. Informe de pájaros. Coordenadas para no perder el rumbo. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Informe de Pájaros, el capítulo número 18 de este envío semanal, los martes, aquí en Radio Con Aguante, habitual lugar del encuentro virtual, radiofónico, etéreo, comunicacional que tenemos cada una de las semanas de este 2025, en el tramo final de un año complejo y que anticipa un verano, vaya, si se las trae, un verano que todavía no llegó, por cierto, faltan 12 días, si no hago mal la cuenta, estamos a 9 de diciembre, los que están en vivo, aquí en el 11 26 99 95 74, o si no, en diferido a partir de la reproducción de este contenido y de otros en el canal de YouTube de Radio Con Aguante. Suscríbanse, acuérdense de activar la campana para estar atentos a las notificaciones y por supuesto en las redes en @Radio Con Aguante y en @Informe de Pájaros. Dos elementos chiquititos, uno de la historia y uno del presente para comenzar. Hace 157 años que la Argentina no tiene a cargo del Poder Ejecutivo Nacional una persona llamada Bartolomé. El último fue Bartolomé Mitre, en 1868, cuando dejó la presidencia en manos de Domingo Faustino Sarmiento. Había sido presidente desde el 62 hasta el 68. Se retira de la política, Mitre, por lo menos institucional, y se pone, por ejemplo, a fundar una tribuna de doctrina, como el diario La Nación, vigente hasta hoy. ¿Por qué este dato de la historia que probablemente ni siquiera los Mitre recuerden hoy en la Argentina? Porque en este momento el presidente a cargo del Poder Ejecutivo de la Nación, presidente de la Argentina, se llama Bartolomé Abdala, es presidente provisional del Senado, senador por la provincia de San Luis, senador nacional por la provincia de San Luis, y ocupa el cargo en virtud de la sucesión natural que se produce cuando está el presidente fuera del país y la, en este caso, vicepresidenta, mujer, Victoria Villarruel. Milei está en Noruega, donde va a acompañar mañana el momento en donde le entreguen el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, la dirigente de la oposición de Venezuela, uno de los temas que tenemos hoy en el Informe de Pájaros, y la vicepresidenta Victoria Villarruel está en España en este momento, cerca, porque están los dos en Europa, lejos, aparentemente, en la gestión del gobierno que mañana va a cumplir exactamente 2 años. Es decir, que a este mandato de Milei Villarruel le quedan 2 años y un día que ya está terminando. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidas, Solana López y Luana Haidt. Buenas noches, acá para todos los oyentes también. Cerrando un poco el año, ¿no? Un diciembre caótico como muchos otros. Te noto muy optimista, quedan 3 semanas todavía. Vamos, que llega fin de año. Yo no daría nada por cerrado a 9 de diciembre. Conociendo además cómo son los diciembre de los argentinos. ¿Usted está queriendo, por favor, desear algo? Sí, no sé si la legislación porteña permite tirar de... Petardos. No, está mal por los bichitos. Por los bichitos. Los bichites, las mascotitas. Todo el ruido. A mí me da un callejero. Poco, no me gusta el ruido callejero de las fiestas.
de radio callejero. Prefiero el de las de otro tipo. Prefiero el de las cacerolas, prefiero... Claro. Otra, llevo en mis oídos la más maravillosa música, que para mí es la palabra del pueblo argentino. Dijo alguien alguna vez, un 12 de junio del 74, hace 51 años, y casi 6 meses. Eso se va a cumplir ahora el 12 de diciembre, los 6 meses. Mirá, estamos hoy con las fechas. Che, ¿tenían el dato de Bartolomé Mitre como el último presidente con ese nombre de la Argentina? No, la verdad que no. Mi cara fue de sorpresa. Hay que ver cuál es el origen del nombre Bartolomé, pero me suena como una cosa medio elite. A mí me sale el fray Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas, exactamente, como un nombre de conquistador. Que no era, como se dice en las provincias de la Argentina, mal llamadas del interior. Sí. Viste, te dicen, vamos para las casas. Así es. Porque era el caserío en el campo, alrededor del casco de estancia. Luana, mirémonos entre nosotros. Lo más campesino que tenemos está acá representado. Por supuesto. No nacida, pero sí criada en el campo. Y lo tenemos a Guillermo Guerra y Pablo Fernández. Guillermo, ¿cómo les va? Me encanta que Pablo no lo vemos de acá, levanta la mano, ahora sí. ¿Cómo andan? Compañeros, buenas noches, bienvenidos y gracias. Usted asentía con lo de las casas porque intuyo algo vinculado a alguna provincia en su historia, en su pertenencia. Prácticamente criado en Córdoba, capital, el barrio de Alberdi. Pero es de mis pagos. Del pirata cordobés de Rodrigo y la Mona. Alberdi, ¿sos de Belgrano vos? Hasta la menos. Bueno, hoy es si una es de fecha, Alberdi no le queda otro. Hoy es una fecha para los de River linda, podemos decir. Se están cumpliendo, de hecho hoy vamos a empezar el programa, pero me parece un poco fuerte para lo que se autodenomina la mitad más uno de la Argentina, recordar los 7 años de Madrid. Si tuviéramos cortina en este momento, yo te diría, baja todo, apaga las cámaras, apaga las luces, porque... Sí, en Madrid pasó eso que están intuyendo que no voy a decir hace 7 años. Pero claro... Exactamente. Eso es un toque militar, digamos, una marcha militar. Claro, por supuesto. Lo usábamos en la colimba, ¿oíste? Como los viejos con recuerdos. Sí. Lo usábamos en la colimba cuando, sí, claro. Todavía es de la generación. Después, pasaron poquitos añitos hasta que la colimba ya... No, fui de los últimos. De los últimos. La última clase que la hizo completa. Y cuando estábamos en la instrucción en Puerto Belgrano, me tocó hacerla en la Armada Argentina, todas las noches leíamos conscripto clase 62, fulano tal, nacido tal, una pequeña semblanza, recordatorio de algún conscripto de la Armada caído en Malvinas. Por supuesto, muchos del crucero General Belgrano, que tuvo 323 muertos de los 649 que hubo en el combate tanto en el mar como en el aire como en la tierra de Malvinas. Muchos de los colimbas eran de la Armada y del crucero General Belgrano, con lo cual leíamos y terminamos una noche o dos. Me tocó a mí, porque iban como rotando, me tocó a mí hacer la lectura. En la formación de la noche era muy, muy fuerte desde lo simbólico, pensar que un pibe que tenía nuestra edad en ese momento, 19 años, y que hacía nada más que 11 años habían pasado de la Guerra de Malvinas. Yo te hablo del año 93. Bueno, y la semblanza, el recordatorio, cerraba todos los días con un trompetista que en vivo tocaba esto. Escuchá, esto que acaba de poner Guilla, que es que pone los pies de... ¡Qué mensaje! Fuerte, terrible. Fuerte. Sí, fuerte. Fuerte porque, bueno, ahí vos le ves las formas a la muerte. Viste que la muerte tiene formas. Sí. Te toca cuando sos pibe y en algún momento te topás con familiares. Bueno, por eso la formación de la colimba es mortífera. Sí. Pero digo, en ese punto en particular, nosotros le adivinamos los contornos a la muerte. Quiero decir... Por una cuestión de cercanía de tiempo, iban nada más que 11 años, por una cuestión de cercanía hasta con materiales. Digo, en la base naval de Puerto Belgrano había, entiendo que debe seguir estando, los vehículos anfibios, que son los que llegaron a las islas, y muchos de ellos estaban exhibidos, guardados, ya fuera de circulación, en algunos casos con deterioro, digamos, producto de la guerra, y estaban identificados con un escudo de Malvinas.
en uno de los costados. Un vehículo anfibio es una especie de, como si fuera el tamaño de esta mesa, de tanquecito que baja de un barco, sale por el agua y entra a la tierra. Claro. De ahí la palabra anfibia. Claro. En donde entran creo que 8 o 10 personas y son los primeros que desembarcan, digamos, son la línea de avanzada de un desembarco que en ese caso se produjo el 2 de abril de 1982. Bueno, miren a dónde nos fuimos con Malvinas, que tiene de alguna manera algo que ver y lo enganchamos tangencialmente con lo que se va a cumplir mañana. Yo decía en el comentario de apertura, 2 años del gobierno de Milei, pero 42 de la democracia argentina, o de por lo menos la forma institucional de darnos un gobierno en términos de la representación republicana y federal que la Constitución Nacional, futura abogada, nos da como marco normativo para gobernarnos. Claro, la norma. La norma, ¿no? Esta la norma. Es la democracia que supimos o que sabemos por ahora tener o conseguir. Vos me dirás, che, con represión, sin garantizarse los derechos básicos, con un gobierno que todas las semanas le faja a los jubilados, con salarios por debajo de la línea de la indigencia, con personas que no reciben los medicamentos, con la vivienda que es un drama estructural, que por supuesto no comenzó con este gobierno, pero que se acentúa con, para menos, un déficit estructural de 3 millones de viviendas, cuando es un derecho, el de la vivienda garantizado en el artículo 14 bis, con serias dificultades sobre el mundo del trabajo, garantizado. Digo, hoy empieza a estar en peligro el derecho de huelga. Sí, una democracia más restringida. Por eso dijimos, claro, en las formas, una democracia. 42 años atrás era una democracia en proceso de desarrollo que incorporaba cuestiones nuevas que, a diferencia de la democracia que se había constituido muy brevemente, porque en la historia de la Argentina fue un golpe tras otro, ¿no? Entonces son breves tiempos de democracia, pero a partir del 83 en adelante se empieza a desarrollar un modelo novedoso de democracia en la Argentina que lo funda de alguna manera Alfonsín en ese momento sobre la base de estos pilares que era educación. Se educa, se cura y se educa. Se come, se cura y se educa. Se come. Con la democracia se come, se cura y se educa, decía Alfonsín en los discursos, además de incorporar en un momento como cierre su alocución en actos en donde en ese momento eran multitudinarios, el preámbulo de la Constitución, que no se modificó en el 94, que sigue estando presente y vigente, y es un poco la esencia y el espíritu de la Constitución. Pero decíamos también Malvinas, ¿no? ¿Cuánto tuvo que ver Malvinas, un año y pico antes de el llamado de elecciones? Hay que decir que el proceso electoral del 83 fue muy vertiginoso, muy rápido. Alfonsín fue electo candidato en la fórmula con Víctor Martínez, el cordobés, sí, en agosto del 83. Le gana una especie de interna no abierta, una interna bastante apurada, digamos, en el radicalismo, a Fernando de la Rúa. Mirá, Fernando de la Rúa, que había sido candidato a vice con Balbín en el 73, que intentó ser candidato a presidente en el 83 y pierde con Alfonsín, es luego, 16 años después, presidente, en otro momento de la historia de la democracia argentina. Pero Alfonsín es electo candidato en agosto del 83. 2 meses después, un 30 de octubre, fue elegido presidente con el 52% de los votos, con la mayoría del colegio electoral. En ese momento, al igual que Menem en la primera elección, todavía era una elección indirecta. Se elegían 301 colegiados del colegio electoral, 301, siempre me acuerdo el dato, no sé por qué no eran 300 o 300, un número mejor que 301, pero eran, y Alfonsín sacó el 52% de los votos, con lo cual tenía mayoría propia en el colegio electoral, que simplemente lo único que hizo fue formalizar la victoria y la designación como presidente para que asuma el 10 de diciembre junto con Víctor Martínez, dando un discurso único. Hoy estamos en momentos únicos de la historia, por lo menos dar recuerdos, desde el Cabildo de la Nación. Fíjate que no había habido ningún presidente, y no lo hubo después, que diera un discurso hacia el Cabildo, claro, desde el Cabildo, perdón. Con la cantidad de significaciones o lecturas que puede llegar a tener eso, no sé cómo vos te vas a acordar, vos sí, lo habrás leído, lo habrás visto, sí, teniendo la Casa Rosada enfrente. No con la Casa Rosada. Y lo que pasa es que la Casa Rosada había quedado como primero un símbolo muy fuerte también del peronismo, pero también de la dictadura.
Y el cabildo mostraba eso, mostraba un cabildo, algo más de cara al pueblo. Más popular. Y también más plural. Más participativo. Más participativo. Él necesitaba esa espalda, necesitaba marcar como una diferencia en esto, en este correlato histórico de breves procesos democráticos con muchos golpes de Estado. Entonces ahí me parece que ese símbolo también, otro de los aspectos fundamentales de lo simbólico y de lo político de Alfonsín es la incorporación de toda la conceptualización de derechos humanos, Claro. Sí. que venía de alguna manera, era heredera de todo lo que se fue desarrollando en la post-Segunda Guerra Mundial, pero que en la Argentina llevó su tiempo hasta que se fue desarrollando. Previamente, muchos países europeos, de los cuales el radicalismo ponía sus ojos en todo lo que era la socialdemocracia, habían empezado a desarrollar estados basados en una normativa sobre derechos universales, sobre todo sobre el derecho a la vida como un derecho universal. Y la Argentina empieza, a partir de ese momento, a incorporar todo este universo de conceptualización. Por eso elige el 10 de diciembre para asumir. Así es. Alfonsín, no es También, una fecha claro, casual. teniendo Claro. en cuenta que es el Día Internacional por los Derechos Exactamente. Humanos. Y hay que decir que Alfonsín también tenía una trayectoria en eso, porque había sido parte fundadora de la APDH, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en 1975. O sea, todavía antes del golpe, cuando ya el terrorismo de Estado estaba de la mano de las Treza, instalado en la Argentina, haciendo un verdadero desastre. La segunda organización de derechos humanos de la historia argentina, después la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la Liga, digamos, creada ya en la década del 30, otra década emblemática en términos de represión, en términos de, bueno, se habla de la década infame, ¿no? Ni más ni menos, eso vino acompañado, entre otras cuestiones no menores, por supuesto, una represión feroz al movimiento popular, y también aquellos que levantaron un poquito la voz en términos, inclusive de lo institucional. Basta ver en YouTube, la encuentran, Asesinato en el Senado de la Nación, con Pepe Soriano, Miguel Ángel Solá, un peliculón de Juan José Yuset del 84 que retrata aquellos eventos conocidos como el Tratado de Roca-Runciman, ¿no? Una de las grandes entregas de la soberanía argentina que se van lamentablemente repitiendo hasta el día de hoy. Me parece importante hablar sobre la democracia, ¿no? Tan nombrada últimamente, y saber que se va construyendo década a década la democracia. Obvio que cuando se restituye, ¿no? En este proceso democrático, en la asunción de Alfonsín hubo una fiesta popular muy grande en las calles, grandísima, ¿no? De varias entrevistas que hemos sacado a distintas personas es que era una fiesta popular, ¿no? Y hoy en día, ¿no? Vemos algo completamente diferente, ¿no? Otra perspectiva completamente diferente hasta de nosotros mismos, de lo que debería ser o es la democracia y de lo que estamos viviendo hoy en día. Hay dos momentos de la historia argentina que se han denominado con el adjetivo de la primavera. La primavera camporista. Sí. Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima ganaron la elección el 11 de marzo del 73, asumieron el 25 de mayo y renunciaron en junio de ese mismo año. Solamente 49 días en el gobierno. Esa fue la primera de las etapas conocidas como primavera. La segunda fue la primavera alfonsinista, que duró un poco más. Su gobierno no llegó a los 6 años. Es conocida la historia de la renuncia y la entrega anticipada del mandato a Carlos Menem. Por eso Menem asume en julio y no en diciembre. Pero también hay que decir que hay un antes y un después en el gobierno de Alfonsín con la ley de punto final. Y luego con la obediencia debida, arrancada al gobierno, una ley, instrumento que votó el Congreso, en muchos casos por diputados que lo hicieron con las narices tapadas, pero arrancada a fuerza de un planteo militar, en ese caso a los carapintadas. Pero son las dos cosas, digo, es el planteo militar y es Alfonsín que termina renegando del impulso inicial que nos decía Solana, tan vinculado a los derechos humanos.
Por supuesto, esa primavera se empieza a desteñir. Paradójicamente, el plan que reemplaza al plan austral se llama Plan Primavera, pero en realidad la primavera política había tenido lugar antes, y lo que se venía era un momento de descomposición que termina con el triunfo de Menem y demás. La historia la abriremos en otro momento, pero hay mucho para compartir hoy en términos de archivo de historia, porque además hoy, mirá la cantidad de días significativos que tiene diciembre. Sí. No nos alcanzarían los programas para recordarlos. Hoy se están cumpliendo, y esto lo traía en la previa Luana Haidt, 40 años de qué momento histórico. Hoy exactamente. 40 años de democracia, de la vuelta a la democracia ininterrumpida. 40 años del juicio, de la sentencia. Del juicio a la Junta. Claro, exacto. Del juicio a la Junta, sí, también. La verdad que hay momentos históricos para traer, para poner en debate, y es algo de lo que veníamos a hablar. También un juicio histórico acá en Argentina en materia de derechos humanos, y también a nivel mundial, que en América Latina, ¿no? luego de lo que fueron las dictaduras, no se vio un proceso judicial institucional acompañado por el Estado en donde se juzgue a los dictadores, en donde se juzgue a los represores. A diferencia de Nuremberg, que muchas veces se lo compara en términos del volumen del juicio, en Nuremberg se armó un tribunal ad hoc, especialmente creado para esa circunstancia, y creado por las fuerzas vencedoras de una guerra. Digo, acá es el propio Estado con sus instrumentos constituidos. De hecho, todos los miembros de la Cámara Federal lo eran en épocas de dictadura, digamos, venían siendo ya integrantes del Poder Judicial. El fiscal principal del caso, Julio César Trasera, Luis Moreno Campo, el fiscal adjunto, venían trabajando. Un muy joven Aníbal Ibarra, que se suma también en ese momento. Caso de Ibarra ya no era de la dictadura, sino que venía en el proceso de los nuevos fiscales. Digo, todos ellos eran parte de la justicia ordinaria, tribunales previamente constituidos, digamos. Un grupo de jóvenes también, de abogados, estudiantes de Derecho, investigadores, que se sumaron y que acompañaron este proceso judicial con distintos archivos, haciendo entrevistas, recorriendo el país también, ¿no? Y también corriendo riesgos, porque todavía muchos años posteriores al inicio del proceso democrático existía el aparato represor absolutamente vigente, y los mismos que habían estado dirigiendo centros clandestinos de detención y bueno, y toda la represión que se desplegó a lo largo del genocidio, estaban en funciones, y de hecho muchos hasta habían ascendido y tenían mayores cargos y responsabilidades. Entonces, quienes desplegaron el proceso de investigación y quienes también se fueron animando a realizar las denuncias, muchos eran sobrevivientes militantes y que pertenecían a estructuras militantes, pero muchos otros y muchas otras no, familiares, que, así como lo demostró la asociación de familiares, la de madres, la de abuelas, tuvieron el coraje de organizarse y enfrentar a la dictadura durante la dictadura y en cada uno de los procesos en los que fue posible enjuiciarlos. Hoy tenemos un programa muy cargado de momentos documentales, momentos de la historia. Vamos a pasar en un ratito por ese juicio a la Junta que había comenzado un 22 de abril de 1985, que tuvo un momento cúlmine, que es parte, de hecho, de la película 1985, con el alegato, en donde con una edición magistral, estas cosas que tiene el cine, ¿no? A veces que nos conmueve desde una docuficción, como en este caso, la película intercala la interpretación de Ricardo Darín con el discurso de Julio César Trasera, el famoso señores jueces nunca más. Renuncio a toda pretensión de originalidad. Bueno, vamos a compartir ese momento. En realidad el alegato de Trasera, por supuesto, es mucho más largo, y vamos a ponerlo en contexto también de cómo llega a esa conclusión Trasera. Vamos a compartirlo, adelanto, en un ratito nada más, el testimonio que fue clave, uno de los testimonios claves en el juicio a la Junta, que es el de Iris Pereira Avellaneda, la mamá del negrito Floreal Avellaneda, desaparecido a los 15 años, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el día que hubiera cumplido 16 años en las costas de Uruguay. Un caso que aún Rodolfo Walsh, desaparecido en marzo del 77, llega a incluir en su carta abierta a la Junta Militar. Puntualmente, bueno, Iris da un testimonio
espeluznante, y parte de lo que dijo en algún momento Estracera tuvo que ver con que ese testimonio que Iris dio primero en el 79 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando hizo la visita del 6 de septiembre a la Argentina, primer momento del testimonio. Segundo, cuando aparece la CONADEP, creada 5 días después de la asunción de Alfonsín. Esto que se marcaba Solana, decisión política de Alfonsín, que la historia, por supuesto, no le puede quitar, más allá de la defección posterior. Las dos cosas son ciertas, y una cosa dialoga con la otra. La decisión política de a los 5 días crear esta comisión. Bueno, el testimonio de Iris, la mamá del Negrito, la esposa de Floreal, fue clave, y tenemos ese momento en el juicio de las juntas. El alegato de Estracera decía, y 2 momentos de la sentencia, exactamente hoy a 40 años, leída por el presidente de ese día, el tribunal León Carlos Arslanian, con un tribunal que en el caso de Iris, ellos mismos quedaron estupefactos. De nuevo, pasamos apenas en un ratito un fragmento, estuvo 45 minutos Iris en ese juicio. Todos los documentos están disponibles y son parte de la memoria histórica de la Argentina, con la que hemos construido también estos 42 años de la democracia. Tenemos, por supuesto, el momento vergüenza de la semana, y tenemos, cierro con esto, antes de irnos a la primera nota, los 10 años del antes que me convierta en calabaza. ¿Qué dijo Cristina Fernández de Kirchner cuando culminaba su segundo mandato, después de 8 años de gobierno de ella, de 4 años y medio del gobierno del kirchnerismo? ¿Qué dijo Cristina? Que de alguna manera anticipó cosas que hoy, 10 años después, se están verificando. También vamos a compartir un par de fragmentos de ese momento de la Plaza de Mayo, ¿no? Hoy con doble foco, Cabildo, Plaza de Mayo, y a 42 años del comienzo de la democracia. Nos vamos ahora a la provincia de Mendoza, porque hoy la legislatura provincial sancionó, y vamos a pedirle también a él detalles, una ley que habilita peligrosamente el uso del agua, ni más ni menos, recurso esencial para la vida, para la producción, para, en este caso, los negocios vinculados a la minería y al cobre específicamente. Ernesto Arroyave es militante, educador popular en defensa del agua, y está del otro lado. ¿Cómo estás, Ernesto? Aquí Luana Haidt, Solana López y Pablo Mercado te saludamos. Hola, buenas tardes a ustedes y a la audiencia. La verdad que es una alegría poder hablar de esto, porque si algo hemos padecido en estos días es la absoluta falta de difusión en Mendoza. Hoy en la Plaza Independencia, la verdad que no vi un fotógrafo, un camarógrafo de ningún medio. Está siendo el aspecto tal vez más duro de esta situación. ¿Qué pasó en la legislatura provincial hoy, Ernesto, finalmente con el proyecto que da vía libre a la minería en la provincia? Minería, digamos, que ustedes critican, ¿no? En realidad lo que sucedió hoy, de modo específico, técnico, es la aprobación en senadores, por lo tanto la aprobación definitiva, porque hace una semana lo había aprobado diputados, de el informe de impacto ambiental del proyecto San Jorge, que es lo que le da vía libre. En realidad ya había habido a principios de este año una modificación del Código Minero de la provincia, aunque sigue en vigencia la ley 7722, que es la que prohíbe el uso de cianuro y de algunas otras sustancias extremadamente venenosas, contaminantes, en proyectos mineros. El proyecto San Jorge usa otro tipo de sustancias, pero que también tienen, y está comprobado, graves consecuencias. Ernesto, si tenemos que buscar un título, y por supuesto no es excluyente de todo el desarrollo más complejo, porque es un tema que tiene cantidad muy grande de aristas, ¿el impacto más grande te inclinás a contarnos que tiene que ver con lo ambiental o con lo económico, con el marco económico, con lo que no le deja a la provincia, en definitiva, al país todo esto? Magnífica tu pregunta, porque yo quería hacer esa salvedad precisamente de 2 aspectos. El más sencillo de entender, el más brutal, es las condiciones económicas y económico-sociales del proyecto.
porque por la legislación minera que tenemos en general y ahora con el RIGI se ha agravado, pero ya era muy grave el despojo, porque las regalías mineras son irrisorias y además no hay casi control de qué es lo que se llevan y cuánto. Pasa un poco como el tema de todo el contrabando en los puertos del Paraná y demás. Entonces, estos proyectos son absolutamente de saqueo, porque además exportamos una especie de caldo de minerales concentrado que no se lo procesa, que no se hace nada con ellos. Entonces es un saqueo absoluto, que nada tiene que ver el desarrollo. El número de puestos de trabajo es irrisorio, porque, mira, si tomamos el que han voceado por ahí, pero no es el que figura en la declaración jurada de impacto ambiental, que son 2.800 puestos de trabajo entre directos e indirectos, en la provincia de Mendoza, que tiene más de 1,5 millones de habitantes, 2.800 puestos de trabajo no son un gran impacto. Claro. Y mucho es mentiroso. El número de puestos de trabajo directos reales son 380. Entonces, en primer lugar, yo para aceptar el debate sobre si ese proyecto sí o no, tendría que no absoluto hasta que cambie totalmente las condiciones legales, económicas y sociales del proyecto. O sea, tiene que ser otro proyecto. Si un proyecto de desarrollo con transformación del producto, con industria, que tenga verdadero impacto económico y social en la provincia. Ernesto, sí. Claro, sencillo. Y después está el problema de que no es menos grave, que es el problema del impacto ambiental, del peligro de contaminación del agua. Claro. En una provincia que tiene características más importante de la provincia. Claro, características muy particulares con respecto al tema del agua y cuyo uso más que centenario está regulado. Hay un instituto del agua y hay toda una lógica que tiene que ver con la producción, por ejemplo, del vino, entre otras cuestiones, en donde va a haber un impacto. Ahora, vos decías recién algo que nos llama la atención, declaración jurada de impacto ambiental. ¿Qué pasa con el CONICET, que se ha manifestado? ¿Qué pasa con la Universidad de Cuyo, que se ha manifestado? Digamos, ¿fue atendido eso en términos de lo ambiental? No fue en absoluto atendido. Es buena tu pregunta. Y es diferente la situación. En el CONICET hubo una serie de especialistas y prácticamente un equipo del CONICET que hizo un pronunciamiento estructurado, orgánico, muy crítico del proyecto. Y lo que sucedió allí es que hubo una gestión específica de la vicegobernadora, porque este informe había tenido aprobación de la conducción del CONICET, es decir, había tenido aprobación científica y técnica, como que fue subido a la página del CONICET, pero estuvo un día o menos, porque hubo una gestión directa de Eve Casado, la vicegobernadora de la provincia, en contra de esto, y vergonzosamente lo bajaron de la página del CONICET. Por supuesto, como se habían hecho capturas y como hay quienes lo tienen porque lo redactaron y demás, está circulando. Pero ha dejado de ser una posición oficial del CONICET, en una cosa realmente vergonzosa y que muestra cómo se está manejando esto. Es decisión política del CONICET, ¿no? Claramente, no de soberanía investigativa en este caso. Sí, no, es una muestra de pérdida eso, porque el CONICET y el instituto principal que hay en Mendoza, que es de Yadis, el Instituto de Investigación sobre Zonas Áridas, tienen una trayectoria mucho más seria y mucho más fuerte, más sólida. Esto así es un episodio realmente bochornoso que marca un quiebre. En la Universidad de Cuyo hay una situación distinta, porque la conducción, no solo el rectorado, sino todo el equipo de conducción, está copado por el radicalismo, por un radicalismo que responde absolutamente a Cornejo,
y que no casualmente es un graduado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y se inició como militante en la universidad. Él mantiene un control muy fuerte sobre la política, por lo menos de la conducción del rectorado. Y entonces de la UNCUYO ha habido pronunciamiento de algunos especialistas de la UNCUYO que han producido pronunciamientos sólidos, muy fuertes, pero no para nada una acción institucional de la universidad. En el marco de una situación en que hasta la Pastoral Social de la provincia se ha pronunciado, digamos que el pronunciamiento de las organizaciones culturales, científicas, sociales es muy extendido y muy fuerte, y la UNCUYO no se ha pronunciado específicamente. Buenas, Ernesto, ¿cómo va? Soy Luana. Hola, ¿qué tal? Nos comentabas un poco y sabemos que, bueno, sos militante, educador popular. ¿Cómo ves el tema, esta problemática, ¿no? Del agua y toda esta complicidad estatal que recién mencionabas, este saqueo absoluto que hay sobre nuestro territorio argentino, sobre nuestra soberanía, y cómo llevas este debate a los barrios populares, a tus estudiantes, a tus compañeros? ¿Los ves organizados, no los ves organizados? ¿Cómo ves la situación también en todo el país, no solo allá en Mendoza? Bueno, yo creo que esta situación que vivimos en Mendoza tiene puntos de contacto no solo con otras provincias que enfrentan el intento saqueador de las grandes mineras internacionales, sino con otros productos, o sea, el manejo de los cereales en la pampa húmeda, o sea, la llamada agricultura sin agricultores, que exporta también productos en bruto y demás, tiene por supuesto una cantidad de puntos de contacto. En la situación en Mendoza, desde el punto de vista de las organizaciones sociales, de las organizaciones populares, es muy compleja porque están llevando la conducción de la lucha, el impulso, asambleas específicas en defensa del agua, en defensa en general de Mendoza y demás, que se han ido fortaleciendo en esta lucha, se han ido incluso hasta cierto punto institucionalizando, y son las que generaron la enorme marcha que vino desde toda la provincia y que se concentró hoy frente a la legislatura. Pero al mismo tiempo, otras organizaciones, por ejemplo las organizaciones sindicales, tienen la presencia de algunas conducciones, de grupos de militantes activos de cada sindicato, pero en un número muy pequeño. Hoy la movilización no tuvo ese peso que en nuestro país ha solido, y en nuestra provincia ha solido ser clásico y decisivo inclusive. Entonces hay una situación compleja, donde han surgido organizaciones, donde se suman a la lucha sectores que se organizan y que no habían estado participando, un enorme peso de lo juvenil, de una participación juvenil muy importante en estas movilizaciones, pero el impacto en la sociedad, en la participación de la sociedad es muy desparejo. Yo creo que esto está muy condicionado porque vivimos situaciones económicas y sociales muy angustiosas. La situación en los barrios populares de Mendoza es muy grave, es incomparable incluso con la del 2001. Sí. Y bueno, nosotros precisamente somos una organización que trabajamos en la promoción de la lectura, pensando en la formación en la lectura crítica como un derecho humano. Te doy un ejemplo. Hemos trabajado mucho con la ley 7722, incluso trabajando sobre el texto de la ley para hacerlo más accesible, trabajarlo en grupos de lectura y en talleres en los barrios, pero somos conscientes de que nuestra acción es minúscula, somos un equipo, no hay una coordinación
desgraciadamente, y tengo que decir algo que es muy duro y que me duele, las grandes organizaciones sindicales y las grandes organizaciones sociales no están a la altura de las circunstancias. Ernesto, buenas noches. Como algo que puede transformar la realidad de Mendoza. Solana te habla, buenas noches, Ernesto, ¿cómo estás? Mira, quería seguir en esta línea que venías reflexionando acerca de cómo continuar frente a un plan claro de saqueo que seguramente va a reconfigurar la economía, no solamente la economía y un sistema de producción y de explotación, no solamente en Mendoza, sino en la región. Y pareciera, por lo que decís, hay un sector del pueblo de Mendoza que le es aún lejano comprender las consecuencias de esto. Entonces, la tarea sería poder llegar a ese sector para que vaya conociendo, tomando conciencia y organizándose. Sí, esto es así, porque además hay una cosa que lo complejiza y que es motivo de un debate muy arduo al interior incluso de quienes estamos movilizados, que es qué diagnóstico tenemos de la situación actual de Mendoza y de la situación actual del agua en Mendoza, claro, que no es buena, es horrible. Y es resultado de un proceso histórico de acaparamiento y destrucción. Uh-huh. La cuenca del río Mendoza, que es la que ahora está en cuestión con este proyecto, está absolutamente mutilada. La cuenca del río Mendoza terminaba en el noreste de la provincia, en las lagunas de Guanacache, en unas extensas lagunas que fueron zonas de cultivo incluso precolombino, que fue de las primeras zonas de cultivo de la provincia, y hoy no hay más lagunas, están secas, son médanos, porque el uso del agua se va concentrando hacia la parte alta de la cuenca de un modo desequilibrado que destruyó la parte inferior de la cuenca. Claro. El otro gran tema del agua en Mendoza es el agua subterránea, que se la usa masivamente, que es decisiva, porque hay napas muy importantes y que permiten regar terrenos y cultivos en lugares que están alejados de los ríos. Pero ahí también tenemos problemas de contaminación muy serios que se ocultan, que cuesta mucho debatir, y que tienen que ver con el manejo de los pozos, el mantenimiento de los pozos, que hace que las cuencas de agua de buena calidad, que normalmente están muy profundas, se contaminen por filtración de las napas freáticas y por otros procesos. Entonces tenemos una situación que no es buena. Y esto sería catastrófico. Claro. Entonces, es un problema muy profundo en una provincia, además, cuya matriz productiva actual no alcanza para darle trabajo estable, trabajo de calidad a todos los mendocinos. Un caballito de batalla de las mineras, muy tramposo. Por eso se vende con esto que va a dar trabajo. Claro. Por eso su argumento es la cantidad de puestos de trabajo, en lo que mienten, uh-huh, pero se apoyan en una verdad que en muchos lugares, por ejemplo en el sur de la provincia y sobre todo en la Patagonia mendocina, en el departamento de Malargüe, es acuciante la necesidad de fuentes de trabajo, de posibilidades de desarrollo. Ahora queda claro, Ernesto, estamos viendo también, y ahora volvés a lo económico, me voy a ver el proyecto San Jorge, ¿quién lo integra? Hay una empresa suiza, Sonda Metals GmbH, que es de Suiza, y Alberdi Energy, que es argentina. Alberdi Energy está presidida por Martín Rapalini, el presidente de la UIA, la Unión Industrial Argentina. Hay un par de datos que son significativos en esta historia, que es: la Argentina no tiene explotación de cobre, sí Chile,
fuertemente nacionalizado, además, lo maneja el Estado. Y la Argentina tiene, en el marco general de la minería, una ley que es dramática, y es de las pocas leyes, si no la única en la Argentina, que ha tenido una especie de ley bis, digamos, la volvieron a sacar con no mejoramientos, sino un empeoramiento de las condiciones para la Argentina y a favor de las empresas básicamente multinacionales, que es la ley de la actividad del año 1996-97, o sea, hace más de 30 años, o casi 30 años. 3% pagaban originalmente regalías y después de la modificación pagan el 1,6% nada más de regalías. Para comparar, en Chile pagan el 40% de regalías las empresas que tienen explotaciones privadas al Estado. Cuando no, es directamente el Estado el que lo explota. Digamos, acá también hay algo para debatir, ¿no? Que es un poco lo económico y el marco de lo estructural de esta historia. Eso era lo que yo te decía al principio, el impacto económico, social, que es muy simple de entender. Con esas cifras que vos viste ya es contundente, como el 1,6%. Está claro que eso no va a producir desarrollo, que eso es saqueo, es robo descarado. Ahora, te aclaro, es peor, porque la forma en que se exportan los minerales como concentrado hace... En general, estas explotaciones nunca son monometálicas, nunca es un solo. En el caso de San Jorge es cobre, pero también oro, y hay muchos especialistas que han anunciado sólidamente que también incluiría mineral de plata que no está reconocido. Este es uno de los problemas, en la forma que se exportan, quedan comprendidos minerales raros, muy valiosos, que van en pequeña cantidad pero que tienen mucho valor, y ni siquiera se declara que eso está sucediendo. O sea, es un saqueo completo y absoluto con esta ley. Y además está el tema ambiental y de contaminación, que es el pasivo y la destrucción que te dejan. Pero lo primero es absoluto, para nosotros no tiene sentido tener la mina porque no va a transformar ni siquiera el Valle de Uspallata. Ahora, ¿y cuál es la relación con la política local? Porque han pasado cantidad de gobiernos. Bueno, Cornejo ya había sido gobernador, en el medio estuvo Rodolfo Suárez, que es cuando se produce en 2019 una movilización muy grande también por el tema del agua. Pero, por ejemplo, en Mendoza no hay reelección, digamos. Que hay una relación de financiamiento de las campañas políticas. Yo no quiero pensar mal, pero uno no deja de tener sospechas en torno a qué retornos hay para la política que permite este tipo de cuestiones. Mirá, sin duda eso desgraciadamente sucede porque así funciona hoy el radicalismo, así funciona una buena parte del PJ, y eso se nota en los cambios de posición en las votaciones. El otro día en la Cámara de Diputados, en la semana, logramos que el PJ con mucha presión votara en contra unánimemente. Pero en el Senado se partió el bloque y hubo 6 senadores justicialistas que votaron a favor. Y la relación con Cornejo, si vos ves, le prestás atención a los discursos de Cornejo sobre el tema y demás, tienen que ver con esto de lo acotado de la matriz productiva de la provincia, lo insuficiente. Cornejo está absolutamente jugado a la minería como proyecto político, como proyecto de forma de desarrollo que está buscando. Cosa que ya ha pasado en otras provincias de nuestro país, que el gobierno de la provincia se jugara por la minería. San Juan, claramente. San Juan, claramente, Catamarca. Sí. Bueno, yo creo que eso está jugando y en realidad está declarado. Vos lees sus discursos acerca de la minería y demás, y ahora sus improperios contra los que nos oponemos, y te das cuenta que forma parte orgánica de su proyecto político. No es siquiera, que también es terrible, pero no es ni siquiera un caso de coima o de retornos. Es estar orgánicamente jugado. Y eso sucede también con el presidente de la Nación. Claro.
que se ha referido. Mira, el proyecto San Jorge, además, tiene todas las características de un caso piloto. ¿Sabes cuál es la duración prevista de la explotación del proyecto San Jorge? 16 años. Claro. 2 años de construcción y 16 años de operación. En realidad es un proyecto muy pequeño. Vos pusiste un ejemplo que es excelente, que es la comparación con Chile. La mina del Teniente, que es la primera o segunda mina de cobre del mundo, está en explotación industrial desde 1905. Eso es un proyecto. Después hay muchas cosas que criticar. Eso, bueno, los chilenos tienen muy estudiado, tienen posición, pero eso es un proyecto mega. Claro. Es la mina más grande del mundo, la segunda del mundo, lleva más de 100 años. Eso es un proyecto mega que ha tenido un peso en la historia económica de Chile. San Jorge es un caso piloto, es un experimento para lograr meter estos nuevos criterios. Que dicen que a lo sumo duraría 16 años, como mucho, ¿no? Le dan como un periodo muy corto. Lo previsto en el informe de explotación, porque vos sabés que en general hoy lo que queda como minerales metalíferos son en conjunto con muchísima roca, muy diluido, digamos, tiene muy baja ley, muy bajo porcentaje. Por la tecnología que se usa, hasta determinada ley, hasta determinado porcentaje de mineral, tiene sentido explotarlo. Por debajo de eso, no se explota y va a la escombrera. Claro. Ahora se ha develado, por la búsqueda de algunos estudiosos críticos aquí, que pasado esos 16 años, y si usara otras sustancias y demás, tal vez la escombrera podría a su vez procesarse, y eso estiraría algunos años más, pero que en ningún caso, en el más fantástico de los casos, y con cosas más graves de contaminación, pasaría de los 25 años. Claro. En términos de proyecto económico para el desarrollo de un país, 25 años son 25 años, a ver, no mueve la aguja. No, además que no hay ni siquiera una sola idea de industrializar, de hacer aunque sea cable de cobre, digamos. Lo más básico del mundo, que es el derivado del cobre, un cable, digamos. No hay nada vinculado. Te hace la última, Luana, Ernesto, en este rato de charla que tenemos. Quería retomar algunas cosas que recién mencionabas. Una es la participación de la juventud y la falta de participación que hay en todas estas últimas movilizaciones, de lo que recién mencionaba, de muchas centrales, de los sindicatos. Y quería hacerte una pregunta también, que ojalá nos sirva también a todos nosotros, que es cómo podríamos fortalecer, ¿no?, este movimiento popular que se está llevando adelante en Mendoza en defensa del agua, y cómo lo podríamos trasladar a todo el país. ¿Qué hace falta o qué crees que es necesario para fortalecer este movimiento, ya sea desde el rol de los medios, ya sea desde el rol más activa de la juventud, ya sea con más participación de los sindicatos? ¿Cómo llevarías este debate? Bueno, en primer lugar, lo que ustedes están haciendo en este momento, y que vienen haciendo, yo lo sigo en muchos temas y en general permanentemente, es fundamental, porque en Mendoza realmente la dependencia de los medios, aún de pequeños medios que figuran como alternativos, la dependencia de la pauta es feroz. Entonces cuesta mucho difundir, y mucho más difundirlo hacia otras regiones del país. Entonces esto que están haciendo ustedes es básico. Dentro de la difusión, yo creo, y es la tarea que nosotros hacemos, sobre todo entendida como lectura crítica, es tratar de encontrar los puntos de contacto que tiene esta situación particular con las que se vive en otros lugares y que a veces parece completamente alejada. Unir las luchas. Entonces, ¿qué tipo de lectura hacemos y qué tipo de vínculos vamos buscando? Y como parte de eso, una cosa que nosotros también practicamos, todo lo que está a nuestro alcance,
ir vinculando a las organizaciones a partir de esta mirada sobre qué puntos en común hay, tener iniciativas para transformar eso en contactos, en intercambio, en coordinación, que tiene que llegar a ser construcción de organización popular con voluntad de poder. Esto necesitamos transformar la situación política. Esto no va a cambiar solo con este nivel y este estado actual de la lucha, que es muy valiosa, pero que tiene que servir para construir instancias de poder, para transformar esta situación. Ernesto, te agradecemos mucho este rato de charla. Nos dejaste cantidad de datos, de enseñanzas y una puerta abierta para seguir indagando sobre este tema, porque elegimos Mendoza, pero elegir Mendoza es, como decía Luana, mirar también el país, ¿no? Y mirar el país, porque esto se repite lamentablemente con un patrón. En otras regiones tendrá otras características, pero la esencia, el esquema extractivista y de saqueo es el mismo. Así que, si te parece, dejamos la puerta abierta para seguir charlando en otras oportunidades. Y bueno, hoy no se pudo, pero vamos a poder, definitivamente. Bueno, desde compartir esa misma esperanza, yo dispuesto y abierto para lo que ustedes quieran y podamos hacer. Te mandamos un fuerte abrazo, Ernesto, y gracias. Les agradezco muchísimo este contacto y esta posibilidad. Un gran abrazo. Ernesto Arroyave, militante y educador popular en defensa del agua, desde la provincia de Mendoza. Hoy la legislatura terminó de aprobar la licencia ambiental para que el proyecto San Jorge se ponga en marcha en la primera explotación de cobre en la República Argentina. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Si tenés aguante, llama. Comunicate al 2080-0045, la línea de oyentes de Radio con Aguante. Comunicate con nosotros a nuestra línea de WhatsApp 11 26 999 574. Porque acá no se rinde nadie. Radio con Aguante. Radio con Aguante. La radio que resiste. La realidad es una sola, pero cambia según quien te la cuente. La realidad la vivís acá. Radio con Aguante. Piezas de realidad. La política y la economía, en vuelo rasante. El nido del debate se agita en Informe de Pájaros. a 02, estamos en el número 18 de los capítulos de Informe de Pájaros aquí en Radio con Aguante, en este martes 9 de diciembre, segundo martes de diciembre, un martes de 5 que tendrá este mes. Nos quedan todavía el 16, 23 y 30 para que se vaya este 2025, un año complicado se los hay y que anticipa en apenas un par de semanas nada más un verano realmente caliente. Mañana comienza en el Congreso, además con la nueva composición, después de la jura de los diputados, diputadas, senadoras y senadores de la semana pasada, una nueva etapa ya con la asunción de los legisladores de sesiones extraordinarias.
el gobierno hoy publicó en el boletín oficial el llamado a las sesiones que van a tener lugar del 10 al 31 de diciembre, con un temario acotado, pero al mismo tiempo recontra extenso, 7 proyectos de ley, ni más ni menos. La verdad que no dan las cuentas de ninguna manera, salvo el gobierno pretenda que esto pase sin ningún tipo de debate, y que el entusiasmo que le generó el triunfo electoral y haber sido conformado con algunos legisladores afanados como primera minoría les haga creer que esto lo van a aprobar fácilmente. Esto va a ser lo que va a pasar en el Congreso desde mañana. Pero viajando un poquito atrás en el tiempo, este año al 12 de marzo, van a ser ahora en 3 días nada más, 9 meses de ese momento, hay que remontarse al instante exacto en el que una bala de gas lacrimógeno surcaba el aire de la represión habitual en la Argentina, lamentablemente, y daba en la cabeza del fotoreportero, del fotoperiodista Pablo Grillo, que por estos días cumplió años, que por estos días la está peleando con una recuperación muy compleja, insisto, son casi 9 meses de ese momento, y tenemos la posibilidad de saludarlo a Fabián, al papá de Pablo Grillo, que está del otro lado y nos está escuchando. Solana López, Luana Haidt y Pablo Mercado, te saludamos. Fabián, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Hicieron un festival el otro día por el cumpleaños de Pablo. La primera pregunta obligada es ¿cómo está Pablo en estos días? Bueno, mira, mucho mejor, la evolución es muy buena. Está haciendo todos sus trabajos de rehabilitación y los médicos en general están muy optimistas y contentos con la evolución que están teniendo, ¿no? No deja de ser una noticia alentadora, ¿no, Fabián? Después de estos meses, que contanos cómo han transcurrido, porque han tenido también momentos en donde la cosa estuvo mucho más complicada. Sí, hubo altibajos, ¿no? No nos dijeron que iba a ser así, pero bueno, una cosa es que nos digan, otra cosa es vivirlo, ¿no? Estuvo un periodo que estaba muy flojo, que estaba que estaba distante, que no estaba receptivo, que tenía como un delay, que estaba lento, ¿sí? Sin embargo, ahora está hablando así como estamos hablando nosotros ahora. Sí, buenas noches, Fabián. Lo escuchamos, Solana te habla. Lo escuchamos en el mensaje que envió, y la verdad que, bueno, nos llenó de alegría, de esperanza. Muchos y muchas de quienes estuvimos cerca ese día, ese 12 de marzo, a metros de donde estaba él, y que vivimos en carne viva la represión y el dolor que significaba y la preocupación que teníamos. Escucharlo realmente, bueno, nos abrió el corazón de esperanza, y también el futuro de esperanza. Sí, a todos, y sobre todo a nosotros, ¿no? Los primeros días fueron terribles, las primeras noticias eran pésimas, y bueno, la resolución que está teniendo ahora es muy esperanzadora, ¿no? Ahora, bueno, queda en evaluar con el tiempo, y los médicos irán viendo qué tipo si es que le queda, y qué tipo de secuela, ¿no? Que te queda de esta. Eso lo dirá el tiempo. Por ahora va evolucionando muy bien, va evolucionando muy bien. Incluso algo que le dan mucha importancia los médicos es el humor, ¿sí? Las respuestas con humor, como el mensaje que dejó envió el otro día. Tal cual. Es una cosa muy compleja para el cerebro, el humor, y que lo tenga es muy alentador. Sí, habla de una reversibilidad, y en esa reversibilidad también me imagino que le debe llegar el cariño de todos y todas, ¿no? Sí, lo recibe. Los médicos nos dicen que no sobreestimulemos, ¿no? Que toda su capacidad tiene que estar volcada al trabajo de rehabilitación. Por lo tanto, no cansarlo y no saturarlo con otras cosas. Claro.
Claro. Pero bueno, a medida de que él lo demanda, lo requiere, le va recibiendo información y bueno, y se emociona y se pone contento a la vez. Está tomando dimisión de todo lo que está ocurriendo afuera y bueno, también se asombra, ¿no? Claro. Fabián, ¿cómo va? Mi nombre es Luana. Te quería hacer una consulta más general, ¿no? Sin duda, el caso de Pablo Grillo fue algo fundamental que representa el accionar represivo de este gobierno, sobre todo apuntando directamente a los movimientos populares, apuntando directamente a los periodistas, ¿no? No es solo el único caso el de Pablo, pero sí hay una práctica sistemática de este gobierno, una práctica represiva. ¿Cómo lo ves vos y cuáles son los reclamos vigentes hoy en día? Mira, lo que le ocurrió a Pablo y ese día en particular era algo que iba a ser muy grave para el gobierno por varios motivos. En primer lugar, iba a ser una movilización muy grande, estaba transformando en una movilización muy grande. En segundo lugar, era algo, un accionar solidario, ¿sí? Se expresaba la solidaridad del pueblo. Justo un gobierno que quiere ejemplificar con el individualismo, ¿sí? Y que para ellos la solidaridad es una porquería. Por lo tanto, una foto de los jubilados junto a los hinchas de todas las camisetas unidas era una foto impensada y no se podía mostrar. Por lo tanto, creo que fue particularmente duro ese día, ¿no? Era una foto que ellos no podían mostrar, ¿no? ¿Cómo puede ser que los hinchas se solidaricen con los jubilados, ¿no? Pero no solo ese día, ¿no? Previo a eso ya había indicios de que ellos pretendían acallar las luchas populares y a quién muestra a las luchas sociales, ¿no? Sí, le pegan particularmente. Justo ese día hubo grandes represiones. Una semana antes, un miércoles anterior, había fue una gran represión a los jubilados y por eso se sumaron más personas, se sumaron los hinchas, las hinchadas, y fue esta brutal represión que quedó muy marcado en todo lo que fue el 2025. Claro, sí, cuando vieron los de Chacarita cuando vieron un jubilado con la camiseta de Chacarita, ellos a través de las redes empezaron a convocar y se fueron sumando otros hinchas, ¿no? Y eso era inmostrable, eso no podía ocurrir, ese gobierno no podía que se muestre eso. No puede haber solidaridad para este tipo de gobiernos, para este tipo de políticas, ¿no? Claro. Fabián, en octubre se dictó finalmente el procesamiento de Héctor Guerrero, el gendarme que disparó rompiendo los protocolos, pero da la impresión que por ahora la causa queda ahí y que por supuesto no asciende a niveles de decisión política, ni mucho menos. Hoy Patricia Bullrich ya no es ministra, era la ministra en ese entonces, es senadora nacional. ¿Qué pasa con la causa que no hay movimiento tampoco en los últimos meses? Mira, por ahora no, estamos esperando que se expida, ¿sí? Son meses complejos, ¿no? Aunque cuando ellos quieren son rápidos, claro, y se piden rápido, pero bueno, por ahora no nos están expidiendo, estamos esperando. Pasa que bueno, es tan evidente, tan obvio todo lo que ocurrió, transmitido en directo, ¿sí? Por lo tanto no es que me contaron lo que pasó, lo vimos todos, ¿sí? Por lo tanto, el resultado creemos que debería ser lo que nosotros esperamos. El procesamiento, el dictamen de procesamiento, la acusación que le hacen es muy concreta, ¿no? Y además abre el paraguas, abre la posibilidad a ir por los mandos, porque plantea que Guerrero actuó en varias oportunidades fuera de protocolo ese mismo día sin ser reprendido, y al contrario se demuestra que fue felicitado. Por lo tanto,
es evidente que es un accionar premeditado y ordenado por los mandos. Por lo tanto, un procesamiento guerrero abriría la puerta a ir por los mandos superiores, ¿no? Fabián, nos contaste lo que fueron estos meses, por supuesto, lo de Pablo desde el punto de vista de la recuperación, con sus altibajos. No sé cuántas veces te habrás preguntado en este periodo, casi 9 meses, vos por ahí charlando con alguien o en soledad, viste esos momentos que uno se va a dormir y cierra los ojos y dice, bueno, pienso en esta historia. Es increíble, ¿no? Cómo por ahí una diferencia, 1 centímetro hace que hoy estemos con Pablo peleando por su vida y con un gobierno que al mismo tiempo se salvó de no cargar con lo que todos temimos en los primeros instantes, ¿no? Yo sé que es duro preguntártelo es más todavía, pero ¿se te pasó por la cabeza en esos momentos o después que hubiera sido sí, el desenlace era distinto? Sí, claro que sí. Sí. Uno siempre, la realidad es la que es, ¿no? Pero uno piensa que pudo haber pasado y fue, si él hubiera llegado un ratito antes o un ratito después, ¿sí? Es todas esas cosas, ¿no?, que uno se le pasa por la cabeza en esas situaciones. Pero bueno, ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Y bueno, y el desenlace es el actual, ¿no? Lo otro es un juego no sé, literario puede ser, pero no es la realidad. Sí, también lo que muestra es que todos quienes nos movilizamos en aquel momento y que nos seguimos movilizando, bueno, nos enfrentamos a este aparato represivo brutal, a este gobierno de la crueldad, pero también es un ejemplo de cómo la solidaridad y la unidad, fíjate vos esto que vos relatabas, ¿no? La unidad de los hinchas con los jubilados, con las distintas organizaciones políticas, sociales, gremiales, es lo que puede revertir ese tesón de Pablo tan aferrado a la vida, es lo que hoy tiene que ser nuestra bandera para también enfrentar este escenario tan cruel al que nos enfrentamos. Sin duda. Y bueno, afortunadamente hay quienes dicen, ¿no?, que por suerte yo no estoy de ese lado de la grieta, ¿no? Que queda demostrado de dónde estamos. Y hay gente que incluso no me conozco acá en el barrio, ¿no? Y me cruzo con gente constantemente y que yo los conozco y sé en qué andan y de dónde vienen y a dónde van. Y sin embargo esto hasta acá llegamos, ¿sí? ¿Me explico? A esto no lo avalan. Pueden creer en las leyes del mercado, pueden creer en los peces de colores, lo que quieras, pero esto no, la agresión física y la agresión así con esta modalidad no es un límite, ya pasa a ser un tema humano. Totalmente. Pasa a ser un tema humano. Y yo creo que en eso hubo un parteaguas. Lamentablemente no se expresó en las elecciones, ¿no? La gente votó con el revólver en la cabeza, con el miedo impuesto por el gobierno y por Donald Trump. Sí, tal cual. Pero entre otras cosas. Fabián, te hago una última preguntita. Sí. Y es algo de lo que recién mencionabas, esto es un parteaguas. Hay dos frentes encontrados. Por un lado, el de Patricia Bullrich, por un lado el de este gobierno, y por otro lado, el de el acompañamiento popular que hubo, ¿no? Algunos sindicatos que estuvieron acompañando, CIPREVA, distintos movimientos populares. ¿Cómo ves que surge esta problemática? ¿Cómo podríamos llegar a concientizar? ¿Qué herramientas fueron necesarias en este caso? Bueno, evidentemente nos unió el espanto, ¿sí? Nos unió el horror de lo ocurrido. Y digo nos unió porque soy parte de todo eso. Y acá fue unánime, acá estamos unidos, gente que en otra situación no lo hubiera estado, ¿sí?
Y la verdad que es hermoso. Y es el amor también, ¿no? Es el amor de la gente, porque además Pablo es un pibe de barrio y lo conocen, ¿sí? Es gente que circula, caminó y va a seguir caminando el barrio. Y ese amor despertó la solidaridad y la unidad en función de apoyar su mejoría y el reclamo de justicia, ¿no? Lamentablemente hubo que llegar a esto, ¿no? Pero bueno, que sirva como ejemplo, ¿no? Para otras instancias y para otro plano político de que nos debemos unir, ¿no? Debemos unirnos y en la lucha. Fabián, te agradecemos mucho este rato de charla, este tiempo que te tomaste para estar aquí con nosotros en Informe de Pájaros. Por supuesto, ha sido una constante quienes te hemos visto y escuchado a lo largo de estos meses, la dedicación con que le han puesto el cuerpo también a atender a todas las requisitorias, a los colegas, a los distintos programas, a estar siempre dando la palabra y siempre el mensaje. Así que eso también es parte de la enseñanza, ¿no? Decía Solana, parte de la enseñanza que nos deja todo este periodo es también la actitud que han tenido ustedes desde la familia. Lo intentamos comunicarnos con todos, y a pesar de que, bueno, a veces hay cansancio, como ahora, por ejemplo, ahora estoy muy cansado, pero en este horario ya llego cansado, pero igual hay que hacerlo porque hay que mantener el tema, ¿no? Lo único que no te podemos prometer es un fin de año futbolístico feliz, porque viste, los de Independiente están complicados y encima por ahí tienen la desgracia que los de Racing salen campeón el sábado. Pero por ahí Racing nos da la posibilidad de entrar a la Sudamericana. Así que tienen el dilema ese ustedes, como tenemos los de River con los de Boca, que no se nos dio. Bueno. Fabián, te mandamos un abrazo grande y hasta cualquier momento. Gracias. Y por supuesto, a través tuyo, el abrazo enorme para Pablo. Dale, se lo mando, dale, abrazo. Que estés muy bien. Gracias. Pasaba Fabián Grillo, el papá de Pablo, a casi 9 meses del momento en donde su vida corrió peligro y donde todavía además hoy la sigue peleando cada una de las jornadas, mostrándonos que no hay una sola lucha que se pueda perder cuando hay amor, cuando hay alegría, cuando hay dedicación, cuando hay solidaridad y cuando hay un cuerpo colectivo puesto en marcha y al servicio de las causas justas y populares. Informe de Pájaros. Alas abiertas sobre la política, la economía y la cultura. ...21:21 en la noche de este martes 9 de diciembre. ¿Qué quieren hacer? Me parece que tenemos que tirar un poco la moneda al aire y elegir entre todo lo que tenemos por dónde transitar. Tengo acá 2 Cristinas, una Iris Pereira Avellaneda, tengo un Emilio Eduardo Macera, tengo una Estracera, tengo 2 sentencias de la Junta y el momento de vergüenza de la semana. ¿Tiene que entrar todo eso o algo de todo eso? Vamos con una Cristina primero, en orden, el video 1. Hace 10 años exactamente, más o menos a esta hora, cuando la tarde se hace noche y da paso a la oscuridad, casi que en el momento anticipaba la oscuridad de los tiempos, ¿no? Al día siguiente asumía Mauricio Macri en la Argentina. Y en realidad a las 12 de la noche... previo a la asunción de Macri y al bailecito con la música de Gilda de fondo, ¿cómo extrañamos esos momentos de normalidad, ¿no? Donde había un presidente que no nos avergonzaba. No, al lado de esto, sí. Digo esto y no lo repito, volvés Macri al lado de esto, aunque sabemos en el fondo que Macri dio paso a esto que estamos viviendo ahora. Bueno, antes de todo eso, durante 12 horas fue presidente Federico Pinedo. El mejor presidente de la historia argentina, porque no se mandó ninguna el tipo en ese momento, que fue el que transicionó entre Cristina y Macri, producto de la decisión judicial de la jueza María Romilda Servini, que dijo que el mandato de Cristina terminaba a las 0 del 10 de diciembre. Una locura. Y Macri asumió al mediodía. No le pidas a Macri que madrugue tampoco, ¿no? No, por favor. Demasiado. Claro. Bueno, esa noche... tenía que sacar la reposera de la casa. Sí, apagar Netflix. Claro, apagar Netflix. Despertar a Antonia, qué sé yo, toda la boludez. Bueno, antes de todo eso, en la Plaza de Mayo, colmada, hace 10 años, pasaba esto que vamos a compartir ahora.
los escucho y los voy a escuchar siempre. Quiero decirles a todas y todos que si después de estos intensos 12 años y medios, con todos los medios de comunicación hegemónicos en contra con las principales corporaciones económicas y financieras nacionales e internacionales en contra, si después de 12 años y medio de persecuciones y hostigamiento permanente de lo que yo denomino el partido judicial, ¿sí? De todo eso, de tantos palos en la rueda, de tantos golpes e intentos de golpes destituyentes, y después de tantos ataques, persecuciones, difamaciones y calumnias, podemos estar aquí dando cuentas al pueblo. Imagino que si con tantas cosas en contra hemos hecho tantas cosas por los argentinos, ¿cuántas podrán hacer los que tienen todos estos factores a favor? Tengamos mucha fe y mucha esperanza, que no nos agobien. Tengamos la inteligencia de saber que seguramente van a poder hacer las cosas porque los tienen todo a favor, mucho mejor de lo que hemos hecho nosotros. Aparte de lo que decía Cristina Fernández de Kirchner dejando la presidencia el 9 de diciembre de 2015, el discurso dura 40 y pico minutos, lo vamos a dejar acá, está en YouTube, lo pueden encontrar, está el discurso completo, donde después hace un repaso de datos de lo que fue su gestión doble, dos gobiernos, y la de Néstor Kirchner también, previo al de ella, y en donde, por ejemplo, en un momento dice: tenemos satélites. Digo, la Argentina era un país que además, si lo medís, por ejemplo, en ingreso del salario mínimo, medido en dólares, estaba en el primer puesto en América Latina. Hoy está en el puesto 7, 8. Sí. 100 y pico de dólares en el salario mínimo en la Argentina hoy. Medido en dólares, de nuevo, hago la aclaración. Más allá que parezca una cipayada total, pero se mide así. Lamentablemente es complicado. Además, para comparar con otros países, el dólar en esto te sirve. En ese momento estaban cerca de 600 dólares. 589, 590 dólares. Digo, hay otro país ahí, con todas las dificultades que tenía ese también, ¿no? También era otra Cristina. Recordaremos que ella planteaba que cada una de quienes estaban en la plaza tenía que empoderarse y salir a luchar por sus derechos. Era una Cristina que llamaba a la organización popular a defender los derechos que se habían logrado conquistar durante los gobiernos kirchneristas. Después, ya el gobierno de Alberto, esto ya no fue tan así, si bien tuvo una postura crítica en buena medida, de alguna forma se empezó a poner un techo a las organizaciones políticas, sociales, en el reclamo, a la espera de que hubiese algún grado de consenso con el albertismo en el avance o no de algunas medidas que fueran más de carácter popular. Y
una vez que gana Milei, ya nos encontramos con una Cristina a la cual vamos a defender en cuanto a su libertad como presa política, pero hay que decir que muchas de sus últimas reflexiones siguen siendo loas a un capitalismo en crisis que se cae en el mundo, y ella lo sigue sosteniendo, y que no ha convocado nuevamente, como lo hizo en aquella Plaza de Mayo, a la organización popular en defensa de sus derechos. Fundamental lo que recién mencionaba Solana. Quiero meter cuchara respecto a eso, que Cristina habló de sistema de poder, y que también había hablado de Lawfare, ¿no? Que tal vez era un concepto bastante nuevo en ese entonces, y es el propio Lawfare que hoy la tiene condenada injustamente, ¿no? Eso por un lado, y también del rol de la justicia en ese entonces. Hoy en día vemos un panorama completamente diferente. Respecto al posicionamiento de la justicia, respecto al lawfare, otra visión de la política que pega mucho más fuerte, en este caso gobernando con Milei. Fíjense qué interesante esto que plantea Luana en el contexto de ese momento, cuando se venía, por ejemplo, en 2015, no solo de una derrota electoral. Hay quienes entienden, uno creo que adhiere a eso en términos de análisis, que una derrota electoral es producto o consecuencia de una derrota en lo político, ¿no? En definitiva, no hay derrotas electorales abstraídas del contexto que te toca vivir. Y el gobierno de Cristina en el segundo mandato venía de algunas derrotas políticas fuertes, algunos intentos que no salieron, lo que te pone también en tensión esto de cómo definir un gobierno, si es bueno o malo. ¿Cómo lo definís? ¿Por lo que salió o por lo que intentó? ¿Por lo que pudo o por lo que no pudo? Si vos mirás, hago una analogía, la figura de Fidel, y te detenés en el asalto al cuartel Moncada, decís, el flaco es un perdedor. Intentó algo que le salió mal, y sin embargo la historia no solo lo absolvió, sino que fue el comienzo de la victoria. Ahora Cristina y el gobierno, Cristina, no lo personalicemos, el gobierno que ella encabezaba, intenta en 2013 una reforma del Poder Judicial que fracasa. Así es. Que fracasa. Y es un debate que hoy México tiene, por ejemplo, y por el que transitó Bolivia, que es el de una intervención reforma mucho también más directa. Con la ley de medios, que no termina de cuajar y queda a medio camino. Queda a medio camino porque aparece ahí también la idea si era un debate económico o un debate de sentidos. Y eran los dos debates. Un poco el reflejo de lo que pasa con la minería. Digo, a veces también hay que entender que son equilibrios delicados, que tenés que construir la vida y la realidad con lo que efectivamente tenés. Digo, si no, mira Brasil. Brasil vuelve Lula en su tercer mandato, aliado con los que fueron antilulistas y antipetistas durante muchísimos años. Sin embargo, la centralidad de la conducción política la mantiene él. Este es el problema que después, vos citabas, el gobierno del Frente de Todos, no se resuelve con Alberto. Bueno, también vos te alías, ampliás, abrís al centro. ¿Y quién mantiene la centralidad? ¿Quién tiene la centralidad de la política? Y ahí tenés el problema. Sí, para mí sin duda fue un cierre político fundamental, un cambio de paradigma, ¿no? Que se entraba a otro contexto político, social, y que cada gobierno fue cambiando de forma particular. Y lo que tiene lo que tiene este país en estos cambios de paradigma y de épocas es un nivel de dramatismo y de tensión en términos de relato de la historia, que yo no sé si hay en todos los lugares del mundo. Viste que los argentinos no creemos que somos únicos, por ahí vienen flacos de otro lugar y te dicen, la verdad que acá no pasó lo mismo, pero digo, la tensión dramática que te generan las figuras históricas de este país no tienen mucho parangón. Entonces, digo, esa plaza llena no se repite. La pregunta es, ¿se repiten las plazas llenas? Sí, pero no igual. Digo, ningún gobierno, ni antes ni después, se despidió con una plaza llena. En general, suele haber expectativas al principio. Más o menos algo de expectativa hay, aún con Milei. Fueron 4 enloquecidos, sí, está bien, pero esos que fueron tenían expectativas.
Yo fui ese domingo cuando asumió Milei hace casi 2 años. Bueno, había no tanta gente, pero había gente. Es la plaza en términos simbólicos, digo, porque es la Plaza de Mayo y eran todas las plazas en el país, que luego sostuvieron las movilizaciones durante el macrismo y en una combinación de juego de pinza entre la movilización popular y un congreso que tenía de alguna manera una presencia significativa del kirchnerismo, lograba frenar y revertir muchas de las leyes que quería imponer el macrismo en su momento. Algo de eso es lo que luego termina consolidando el triunfo de Alberto. Es decir, hay una continuidad de esa plaza hasta el gobierno de Alberto. Evidentemente, el gobierno de Alberto con Cristina vicepresidenta es lo que termina de desmembrar. Y en eso no solamente es la pandemia, que seguramente nos reconfiguró al mundo, nos reconfiguró a la humanidad, sino también hay una decisión política de un techo al desarrollo del movimiento popular y del poder popular, que al día de hoy tenemos las consecuencias. Que seguramente estaban ya implícitas en la propia etapa del kirchnerismo, lo que pasa que no se advertía masivamente cuáles eran los límites que tenía por definición o por imposibilidad de ir por más, ese proceso histórico en la Argentina, digamos. Tenía en sí mismos el germen de su propio límite, ¿no? Sí. Entre todos estos cambios de paradigma y el vaivén político que hay algo que se repite claramente, que es desde ese tiempo hasta ahora, que es la crisis de representatividad política. Que fue parte de ese gobierno, que se vivió también en el gobierno de Alberto Fernández y que se repite hoy en día, que hace que no pueda seguir el rumbo de un sector que represente realmente al pueblo. 10 años del final del gobierno de Cristina y acaso de una época también. Esto con mayor distancia lo podremos ver. Hoy todavía la historia está fresca, sobre todo que Cristina está detenida, pero al mismo tiempo en actividad. Una paradoja más de la que tiene la Argentina, ¿no? Cristina sigue estando ahí. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a retomar lo que hablábamos al principio con respecto al juicio de la Junta. Se están cumpliendo hoy 40 años exactos del momento en el que se leyó la sentencia condenatoria contra los miembros de las primeras juntas militares, con penas variables, hubo alguna reclusión perpetua, Videla Macera, hubo algunas de menos años y hasta hubo absoluciones también. Y vamos a hacer en el ratito que nos queda una especie de recorrido por ese proceso que duró casi 9 meses, un poquito menos, 9 meses, 8 meses, casi entre el 22 de abril del 85 y el 9 de diciembre, justamente un día como hoy hace 40 años. Lo primero que vamos a compartir es el video 3, es el testimonio de Iris Pereira de Avellaneda, la mamá del negrito Florial Avellaneda, que fue secuestrado con ella en su casa de Munro en abril de 1976. El 15 de abril, Iris tenía 38 años y el negrito tenía 15. Su cuerpo apareció el 14 de mayo de ese mismo año, un mes después, en las costas del río Uruguay. Iris, del río Uruguay, en las costas de Uruguay, sí, del río de la Plata. Iris estuvo detenida hasta octubre del 78. En el 79 testimonió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego, cuando se forma la CONADEP, brindó su testimonio, que fue también base fundamental para el desarrollo del juicio en sí mismo, la conocida causa 13, que encabezó la Cámara Federal y que derivó en la sentencia de hace 40 años. En un momento dramático, de nuevo la palabra hoy la repetí algunas veces, pero me parece que describe profundamente el sentido del contexto, pero también de la historia, decía esto Iris Pereira de Avellaneda, actual presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Jóvenes. ¿Jura usted decir la verdad en todo cuanto supiere o le fuere preguntado? Sí, juro. Nombre y apellido. Iris Etervina Pereira de Avellaneda. Edad. 46 años. Estado civil. Casada. Ocupación. Ama de casa. ¿Es usted pariente, amiga o enemiga de los ex comandantes militares enjuiciados en este proceso? Nada tengo que ver con ellos. ¿Tiene alguna causa que pueda afectar su imparcialidad para declarar verazmente? No, la causa que tengo abierta en el juzgado de San Martín.
por el secuestro y desaparición de mi hijo. ¿Pero tiene algún motivo, señora, que le impida a usted declarar con verdad? No, señor. ¿Fue privada usted, señora, de su libertad? Sí, señor. El 15 de abril de 1976, alrededor de la 1:30 de la mañana más o menos, entró en mi casa baleando la parte delante. Cuando oímos los tiros, una de mis cuñadas se viene corriendo al fondo y le grita a mi marido: escapate, que son las de las 3A. Mi marido salta y tras ello grita a ella: por favor, flaca, abrile porque nos vuelan la casa. Después de que bajo, abro la puerta, entraron 5 personas disfrazadas con pelucas, con barbas postizas, y uno de ellos de civil, la cara descubierta. Perdónenme, pero estoy muy nerviosa. Quédese tranquila, señora, y relate tranquilamente lo que ocurrió. Lo primero que hicieron fue arrancar el cable telefónico. Seguidamente me llevan arriba a los empujones para ver si es cierto qué había pasado con mi marido, dónde estaba. Yo no les dije que se escapó. Yo les dije: mi marido no está en casa. Entonces encuentran una media al lado de la cama y dice: ¿dónde está? Entonces uno de ellos, que era el que comandaba el operativo, se asoma a la ventana, dice: sí, se debe haber escapado por acá. Acto seguido nos llevan abajo, nos ponen contra la pared, a mí y a mi hijo, a los dos, y yo miro así de reojo y veo que estaban cargando cosas. Entre esas cosas se llevaron cosas de valor, dinero que teníamos juntado, porque en esa época yo trabajaba, era obrero de una empresa. Nos llevaron cualquier cantidad de dinero, exactamente más o menos alrededor de 2.600 pesos viejos, millones viejos, y una máquina fotográfica, un proyector que desgraciadamente no era nuestro. Primeramente lo sacan a mi hijo a la calle y otro decía que no, este chico no lo llevamos. Seguida otro dice: no, te dije que este chico lo llevemos. Y ahí fue cuando nos sacan los dos a la calle. Nos ponen con manos sobre el techo. ¿Qué edad tenía su hijo, señora? 15 años. Nos ponen con las manos sobre el techo y ahí nos vendan y nos encapuchan. Primero entro yo al coche y seguidamente mi hijo, que fue sus últimas palabras. En el momento de que nos pone la venda, él me estaba mirando a mí. Fue su única vez que lo vi. El testimonio de Iris fue crucial en la condena a las juntas militares. La causa puntual, ella hacía referencia en la Cámara de San Martín, quedó paralizada luego de las leyes de punto final o evidencia de vida. Fue reabierta luego de la caída y la declaración de inconstitucionalidad de estas leyes, hasta que en 2009 llegó la sentencia en la mega causa Campo de Mayo, donde la primera condena perpetua fue justamente por la desaparición del negrito Floreal Avellaneda al general Santiago Omar Riveros, que era el jefe del Instituto de Comandos Militares y máximo responsable del área donde ocurrieron los hechos en la dictadura. Hubo otras condenas menores y hoy Iris continúa con sus 80 y pico de años siendo testimonio de esa resistencia, de esa lucha y de esa memoria que no se diluye por más que algunos pretendan todo lo contrario. Otro momento fuerte, y el testimonio lo elegimos también porque representa lo que para muchos todavía sigue siendo una descripción de la dictadura, vino de las palabras del propio almirante Emilio Eduardo Macera, que murió en el año 2010, que fue uno de los únicos 2 condenados a perpetua en el juicio a la Junta junto con Videla, y que también, producto de las leyes de impunidad y de los decretos de indulto fundamentalmente, estuvo libre de 1990 a 1998, cuando fue otra vez encarcelado por un delito que en el juicio de las juntas había sido mencionado y que quedó exceptuado de los indultos, que fue el robo de bebés y la supresión de identidad. Por esa causa fue detenido, orden de la jueza María Servini, hoy la mencionamos 2 veces, a la Chuchi, como se le dice habitualmente, tanto Videla como Macera. Pero antes de eso, vestido de uniforme,
porque el tipo hasta último día de su vida fue marino y la Armada lo bancó hasta el último día de su vida, insisto, en 2010. Emilio Eduardo Macera decía lo siguiente, en lo que tal vez haya sido la defensa más brillante desde el punto de vista de los genocidas que tuvo la dictadura militar argentina. De lo que se ha oído, resulta que usted está acusado de los siguientes delitos: 83 homicidios calificados, 523 privaciones ilegales de la libertad calificada, 267 aplicaciones de tormento, 102 robos agravados, 201 falsedades ideológicas de documento, 4 usurpaciones, 23 reducciones a servidumbre, 1 extorsión, 2 secuestros extorsivos, 1 supresión de documento, 11 sustracciones de menores, 7 tormentos seguidos de muerte. No he venido a defenderme. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Sin embargo, yo estoy aquí, procesado, porque ganamos esa guerra justa. Si lo hubiéramos perdido, ni ustedes ni nosotros estaríamos acá. Porque hace tiempo que los altos miembros de esta Cámara habrían sido sustituidos por turbulentos tribunales del pueblo y una Argentina feroz e irreconocible hubiera sustituido a la vieja patria. Pero estamos aquí porque ganamos la guerra de las armas y porque perdimos la guerra psicológica. Quizá por deformación profesional estábamos convencidos que estábamos defendiendo a la nación y estábamos convencidos, y así lo sentíamos, de que nuestros compatriotas no solo nos apoyaban, más aún nos incitaban a vencer, porque ese era el triunfo de todos. Alguien me dijo que era intolerable que se jugara al sarcasmo sobre nuestros muertos. Pero ¿quiénes son nuestros muertos? ¿De quiénes son los muertos? Terminado el fragor de la guerra, todos los muertos son de todos y nadie tiene el derecho de hablar de ellos, de ninguno de ellos, sin el respeto que debe inspirarle a todo hombre moral y civilizado la dignidad intrínseca de la muerte, aunque más no sea porque cada muerto es un testimonio tangible de la eternidad. Yo dije que es una defensa brillante y esto, por supuesto, no hace falta ni aclararlo, no avala de ninguna manera ni una sola coma de todo lo que dice Macera, porque además de todo miente Macera en ese testimonio, porque no hubo ninguna guerra. La única guerra que hubo fue la de Malvinas, a la cual enviaron a jóvenes de 18 años. Y lo que hubo fue un genocidio. Exacto. Y miente porque los muertos no estuvieron arriba de la mesa. Hoy todavía las Fuerzas Armadas siguen ocultando información que podría servir ya no solo para el recupero de los cuerpos en vida de los todavía desaparecidos, sino sobre todo para la identidad de las personas que son parte de un plan que ni los nazis tuvieron, de supresión de la identidad, y cuyo delito se sigue cometiendo hasta tanto esa persona no conozca su verdadera identidad. Lo de Macera fue muy fuerte, termina su vida en 2010, yo decía hace un ratito, pero en 2002 tuvo un aneurisma cerebral, estaba detenido, y ¿saben dónde lo trataron? En el Hospital Naval Pedro Mayo,
allí frente al Parque Centenario. O sea, que tiene forma de barco, porque tiene unos ojos de buey como ventanas y simula una estructura de un barco. Bueno, Macera hasta el último día de su vida fue considerado por la Armada Argentina como uno de los propios. Digo, y esto en líneas generales ha sido lo que pasó con todos, sobre todo los jerarcas. 10 años después de esto que escuchábamos de Macera, apareció el arrepentido, entre comillas, de la dictadura, denunciando los vuelos de la muerte, en donde, digo, no aparece Siringo, el capitán Adolfo Siringo, que era miembro de la ESMA también en algún momento de la dictadura. Digo, los muertos no estaban como en una guerra arriba de la mesa. En una guerra que es dramático, te mato, me matás, y ahí están los muertos, te entrego con los cuerpos. Acá hubo otra cosa, por eso decimos que Macera además miente. Sí, sin duda, y se ve reflejado. Esto es nada más y nada menos que terrorismo de Estado, un plan sistemático de exterminio a cierta población organizada en un contexto histórico como por ejemplo la Argentina. Y referido a que los muertos no están todos sobre la mesa, y todavía aún así siguen sin revelar los testimonios completos que hay y el paradero en el que estuvieron los compañeros detenidos y desaparecidos, que hoy lo vemos como por ejemplo el ex centro clandestino de La Perla, que estuvo en Córdoba, en donde han transitado entre 2.500 personas, que entre eso no se cuenta con la cifra oficial de los 30.000 detenidos desaparecidos. Que este año fue noticia también como parte del balance del año por el laburo del equipo argentino de antropología forense, que hace allí una vez más su aporte a la memoria, a la verdad y a la justicia con sus investigaciones. Vamos a pasar ahora al testimonio del fiscal Julio César Estracera. Esto tuvo lugar no el último día. Claro, la historia, la memoria, la película 1985, que en esto que contábamos antes, nos da la idea de que lo de Estracera fue el último día del juicio, ¿no? El 9 de diciembre. No, fue el 18 de septiembre. Fíjate que el pedido de las condenas que hace la Fiscalía, quien lleva adelante la acusación, por supuesto, en el sistema jurídico en eso no cambió, es casi 3 meses antes de conocidas las sentencias. Y esto dice Estracera en un discurso que es muy largo, muy extenso, y del que solo queda siempre el fragmento de señores jueces nunca más. Previo a eso hay ahí todo un desarrollo, toda una descripción jurídica, filosófica sobre el horror. Aparece ahí también Loana Solana, y esto lo debatíamos recién mientras escuchábamos el testimonio de Macera. Aparece el germen de la teoría de los 2 demonios, que ya existía, no es un invento posterior. Esta idea de, bueno, había 2 fuerzas en pugna, lo que pasa que era tan brutal lo de la dictadura que no podías compararlo, no podés y no podrás nunca compararlo con el accionar de los grupos armados que en la Argentina operaron entre la década del 60 y el 70. Tal cual. Y hay una cosa que me parece sí importante y es plantear de que así como no hubo una guerra, hubo un genocidio, un plan de exterminio sistemático, que lejos está de la teoría de los 2 demonios, sino que claramente el único demonio es y el que tiene poder y capacidad de fuego como para producir un genocidio es el Estado y el terrorismo de Estado. También esto sucedió porque había un proyecto en pugna de carácter revolucionario que, si bien estaba disperso en distintas organizaciones, fragmentado con las implicancias que eso tenía en el movimiento popular, pero fue la etapa de nuestro país que más se desarrolló un proyecto de carácter revolucionario y que iba en clave regional. Por eso las dictaduras militares, el Plan Cóndor en nuestra región. Esto decía el fiscal Estracera como parte del juicio a las juntas. Señores jueces, este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, reservaba el 7º círculo del infierno para los violentos, para todos aquellos que hicieran un daño a los demás mediante la fuerza.
y dentro de ese mismo recinto sumergía en un río de sangre hirviente y nauseabunda cierto género de condenados, así descriptos por el poeta. Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí se lloran sus despiadadas faltas. Yo no vengo ahora a propiciar tan tremenda condena para los procesados, si bien no puedo descartar que otro tribunal de aún más elevada jerarquía que el presente se haga oportunamente cargo de ello. Me limitaré a fundamentar brevemente la humana conveniencia y necesidad del castigo. Sigo a Oliver Wendell Holmes cuando afirma: la ley amenaza con ciertos males si uno hace ciertas cosas. Si uno persiste en hacerlas, la ley debe infligir estos males con el objeto de que sus amenazas continúen siendo creídas. Consideraciones. Acuso a los aquí procesados por los delitos que han sido objeto de calificación y solicito que al fallar en definitiva se los condene a las siguientes penas. Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Emilio Eduardo Macera, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Orlando Ramón Agosti, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Roberto Eduardo Viola, reclusión perpetua. Armando Lambruschini, reclusión perpetua. Leopoldo Fortunato Galtieri, 15 años de prisión. Omar Rubén Grafiña, 15 años de prisión. Jorge Isaac Anaya, 12 años de prisión. Basilio Lamidoso, 10 años de prisión. Para todos con accesorias legales y costas. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Bueno, nos va a quedar poco tiempo, pero vamos a pasar, aunque sea el comienzo del video 7, que es el 9 de diciembre, ¿no? Para hacer un cierre de esta historia y hacer una salvedad también. Estracera había pedido penas más altas para todos. Finalmente hubo solamente 2 reclusiones perpetuas, que es lo que vamos a compartir ahora en el comienzo de este video, que por supuesto es más extenso, está todo en YouTube, después lo podemos ir compartiendo también en las redes, en @informe de pájaros, pero que tiene que ver con lo que pasaba hace hoy exactamente 40 años. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Ahí estaban las dos principales condenas a los máximos responsables del Ejército y de la Armada, de la Junta Militar, de la primera Junta Militar. Hay que decir que el juicio de las juntas dejó exento de el análisis de su accionar a la última de la Junta, la presidida por el Teniente General Reinaldo Viñones, que a su vez tuvo que ver con la desaparición de 2 conscriptos militantes de la Federación Juvenil Comunista, Luis Steinberg y Luis Daniel García, Pablo Steinberg y Luis Daniel García, porque él era en ese entonces el director del Colegio Militar de la Nación, así que también pagó de alguna manera a Viñones, que fue el último presidente de la dictadura. Así que este es un poco el resumen, muy apretado.
la información está disponible, son 40 años del final del juicio a las juntas. Lo que siguió después fue el comienzo también de un proceso de deterioro que culminó con los indultos en 1989-1990 y una larga década de impunidad hasta la reapertura después de la inconstitucionalidad de las leyes, primero en 2001, 2003, tanto por parte del Poder Judicial como del Poder Legislativo, y la reapertura de los juicios que al día de hoy continúan. En marzo van a ser 50 años del golpe militar y hay todavía causas abiertas. Bueno, hasta acá el informe de Pájaros, que por supuesto continuará en próximas Y recordar emisiones. que jueves 11, a partir de las 15:30, la histórica Marcha de la Resistencia va a tener, en este caso, un formato de acto con una serie de iniciativas y actividades culturales y también acto político en Plaza de Mayo. Memoria y resistencia, el lema de este año de la marcha. Repetimos, jueves 11 de diciembre, 13:30 de la tarde en Plaza de Mayo. Y no nos puede quedar afuera del repaso semanal el momento vergüenza de la semana. En este caso con una salvedad. Y hay que aclararlo, porque si vos decís, pongo un video de Miriam Bregman y el momento vergüenza de la semana, parece que la que nos da vergüenza es la rusa. Y no nos da vergüenza, la verdad que tenemos alguna diferencia, la queremos, nos peleamos cada tanto, qué sé yo, tienen buenas posiciones, pero son compañeros de la izquierda del campo popular, pero en este caso es protagonista directa o indirecta, como lo quieras ver, porque la protagonista de la vergüenza, una vez más, es su colega de la Cámara, Lilia Lemoyne, que aparece muy poquitito en el video que vamos a compartir, pero que sin embargo tiene un papel central en esa construcción de la vergüenza semanal que hacemos en Informe de Pájaros. Esto se da en el momento en que aparece Miriam jurando su banca de diputada nacional, que mañana asume, al lado de Martín Lustó, ahí convidado de piedra, que no llegó a decir nada más que sí juro, y a mirar de costado a Miriam y a Lilia Lemoyne, porque Lustó no pierde ni el pelo ni las mañas con las minas. Lo dejo ahí, Martín, saludos. A mirarla, a sonreír, pero la escena entre Bregman y Lemoyne que tendrá... Y tampoco pierde la maña de centrearla. No, claro, quedó en el medio ahí. En el barrio se dice, el perro nunca pierde la baña, pero no pierde cosas. Por ahora no pierde nada. Bueno, vamos a verla a Miriam y a una Lemoyne protagonista desde un costadito de la jura de la diputada del Frente de Izquierda. Señores diputados, ¿juráis desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Por los que no se callan a pesar de los abucheos y las represoras, por los 30.000 detenidos desaparecidos, contra el negacionismo, ni un paso atrás, por la lucha antiimperialista, fuera yanquis de Venezuela y de América Latina, por los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales, por el socialismo, contra el genocidio en Palestina, sí, juro, y que esta señora se calle la boca porque la verdad nos tiene recansados, señor presidente. Sí, juro. Quedan ustedes incorporados a partir del 10 de diciembre. El fragmento final de Miriam Bregman es brillante, como ya se le acabó la política, sí, la argumentación. Dijo, no la aguantaba más. Nos tiene recansados. Se la pasó hinchando el huevo todo el tiempo, Lilia Lemoyne. Está para eso. Está para eso. Encima está sentada ahí adelante y hostigó a todos los diputados y diputadas que juraban con sus gritos y demás. Che, nos tenemos que ir. Nos queda un montón de material afuera. Nos queda Venezuela y toda la tensión que no deja de crecer, con amenazas y con movimientos de tropas, por ejemplo, en Puerto Rico. Sobrevuelos. Y sobrevuelos y todo lo que se viene, así que atentos a eso. El martes que viene reabrimos capítulo Venezuela. Y el domingo, balotaje en Chile. Tuvo lugar el debate. La pelea, lo digo rápidamente, en 10 segundos, es por el centro de la escena, los indecisos, los que por eso ambos se han corrido un poquito en el tramo final de la campaña, tanto José Antonio Cast, el candidato a la ultraderecha, como Janet Jara, la ganadora de la primera vuelta, la candidata del Partido Comunista y del actual gobierno, en definitiva Gabriel Boric,
que termina su mandato en marzo. Ambos se han corrido discursivamente para disputar ese electorado que quedó, bueno, ahí dando vueltas, ¿no? Y esa un poco es la clave para el domingo. Que es la gran incógnita. Pero vienen haciendo una campaña muy fuerte y también justo hoy han tenido una actividad muy importante con las mujeres, que es un sector al cual Jara quiere afianzar como voto propio. Y nos queda fuera el tema económico. Sí, la coyuntura argentina también. Sí, nos queda fuera todo eso, no entra todo. Bueno, volveremos la semana que viene. Hablando de finalizar el año, ¿no? Todo este paquete de... No te apures, chiquita, faltan todavía 3 semanas para este año. Ya quiere terminar. Mirá la ansiedad juvenil que tiene. Esperá que todavía tenemos muchas sorpresas este año. Quisiéramos que no haya tantas sorpresas, que no pero haya tantos regalos tampoco. Y yo me quedo con ganas de decir esta frase, la voy a decir rápidamente ahora: la vuelta a la deuda, Caputo en deuda, y lo voy a leer textual. Caputo en deuda para pagar la deuda de Caputo, que obligará a los próximos Caputos a tomar deuda para pagar la deuda de estos Caputos. Parece un trabalengua, pero no lo es la realidad. Caputo y deuda y Caputo, en el orden que lo quieras poner, siempre para nosotras y nosotros nos sale mal. A ellos que cobran comisiones del tema nos dejan deuda. Nos vamos, Luana Haidt. 9, 16. No, 9 no, ya está. 16, 23 y 30 todavía nos queda para que te sigas amargando o esperanzando. Vos elegís. Vamos a ver cómo viene, cómo venimos. Solana López, buena semana. Muchas gracias. Mi nombre es Pablo Mercau. Gracias. Guillermo Guerra y Pablo Fernández manejaron todo esto y nosotros les decimos gracias por habernos acompañado. Que tengan una buena semana. Chau.